Radio Ancoa presenta Vida Cívica, un programa para conversar sobre la participación cívica en la sociedad. Llega a ustedes gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Vida Cívica aquí en la Radio Ancoa 95.7. En nuestro ciclo de conversaciones sobre la vida cívica hemos conversado con varios profesionales viendo cómo vivimos en sociedad. Hoy estamos con el psicopedagogo, máster en gerontología, Haroldo Basualto. ¿Qué tal, Haroldo? Un agrado. Un gusto saludarte, que tengas muy buen día. Bueno, vamos a hablar de la vida cívica. La vida cívica, bueno, la hemos hablado con los antropólogos, en fin, cómo tenemos estos instintos gregarios, pero los adultos mayores incluso son mucho más responsables que los jóvenes. ¿Será porque tuvieron una educación cívica más temprana? O no sé. Te preguntamos sobre ese tema. Estamos hablando de los adultos mayores de la generación de oro. Exactamente. Que es la que nosotros estamos viviendo. Uh-huh. Dado que si proyectamos el adulto mayor en relación a las enfermedades crónicas que ya están apareciendo a edades más tempranas, obviamente que no vamos a tener gente con las mismas características de salud mental y física como las que tenemos en esta generación de oro. ¿Cuál es esta generación de oro? Es toda aquella que en este momento ha llegado sobre los 90 años, 80, 90 años, y en nuestra ciudad tenemos aproximadamente 23, 25 personas sobre los 100, 101 años. ¿De dónde salió esta gente? Sí, claro. ¿De dónde sale esta gente? Bueno, si tú te fijas, es una selección genética natural, en que ellos cuando nacieron no estaban las disposiciones ni las baterías de vacunas que hoy día existen. Y su situación, digamos, de higiene, alimentación, pasaron prácticamente por dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual afectó la economía nuestra. O sea, es la sobrevivencia del organismo que hoy día nosotros estamos apreciando y tal vez no valorando esta generación que existe hoy en día. Y que desgraciadamente las probabilidades que se repitan son bajas. Ahora, me interesa conocer por qué hablamos de varias cosas que pasaron harto problema de esta generación, pero está viviendo 90 y más de 100 años. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer bien para seguir manteniendo? Bueno, tenemos el factor genético, ¿no es cierto?, que es la base de todo esto, buena calidad genética, que obviamente en esos años muchos recién nacidos fallecían, o sea, era una selección que se iba dando en que iban quedando una selección natural. Una selección natural. Después tenemos el factor alimentación. Recordemos las tradicionales 3 comidas a la hora de almuerzo. Comidas de casa. Comida casera, comidas hechas en el día o el día anterior, y principalmente muchas veces diariamente, dado que no existían los elementos de conservar, de colocar en el freezer, ¿no es cierto?, los sistemas. O sea, era una vida natural que daba las condiciones y características, ¿no es cierto?, de tener una buena salud y sobrevivir los que genéticamente estaban más preparados. Luego viene este adelanto con la medicina, que ayuda obviamente a erradicar en Chile a nivel infantil el sarampión, el coqueluche o tos convulsiva, luego con el desarrollo más adelante de las vacunas en distintas edades. O sea, en ese sentido se fue generando una condición de que el adulto que crecía iba teniendo mejores características. Fíjate que recordemos que dentro de la alimentación escolar, en la década de finales de los 50, inicio de los 60, ya existía un factor de preocupación por la desnutrición que existía en esos entonces, hasta formar en la escuela el famoso vaso de leche. Claro, y esto fue la década del 60-70, por ejemplo. Exactamente. El primer indicio de una preocupación de reforzar la salud. Más adelante tenemos otro factor de interés, en que agregarle algunos problemas visuales, en el caso del norte principalmente, vitamina A al azúcar, como también en otro aspecto de agregarle yodo a la sal. Es una sal yodada, la sal natural de mar no tiene las características o cantidades o volúmenes de estos micronutrientes que son necesarios para nuestro organismo. O sea, nuestro país fue evolucionando y sacando nuevas tecnologías y adaptándonos en un factor sociosanitario
que no se vio mucho en el resto de Latinoamérica. Pero hay una cosa, Chile era el último de los países en calidad de vida, en nutrición infantil, en todo andamos los últimos. Y ahí por la década del 70 el doctor Monkeberg hizo todo un trabajo que nos convertimos a nivel latinoamericano en los top. Y llegamos a ser los mejores. Y por ahí estamos todavía. Exactamente. Le debemos a Monkeberg lo que te hablaba de la vitamina A dentro del azúcar, algunos componentes. Y la leche. Claro, de hacerle con nutrientes, y salieron las famosas estas bolsitas de leche en polvo para poder ir haciendo. Bueno, él manejó el INTA y posicionó a Chile con la investigación, y su objetivo principal de Monkeberg era la desnutrición. Hoy en día, si existiera otro Monkeberg de la calidad de su investigación y de darse en vida a este trabajo que requiere mucho tiempo, tendríamos que estar a la inversa en la obesidad. Yo conversé con el doctor Monkeberg, lo entrevisté el año pasado, y me decía esa preocupación que él tenía ahora porque nos fuimos para el otro lado. Entonces, es cierto, estamos gorditos, pero con mala calidad, porque mucha comida chatarra, mucha cosa. Exacto, o sea, fíjate que el tema puntual, el organismo requiere las cantidades de calorías que gasta en el día. Eso es lo ideal, que si consume, o sea, 2.000 ingresos. 2.000. Exactamente, ¿no es cierto? Ahora, el factor deberíamos ahorrar mucho en alimentación en los hogares, dado que el sedentarismo, en relación al sedentarismo y la poca quema de calorías, deberíamos estar consumiendo a lo mejor 1.200, 1.400 en vez de 2.700 calorías diarias. No andamos nada. Claro. Pero al estar en televisión, ¿no es cierto?, viendo, que es lo más típico, estar sentado frente al televisor, se está picoteando algo. Y como el mercado tiene que funcionar, así que las instituciones funcionan, el mercado tiene que funcionar, le agregan sal para que te provoque, ¿no es cierto?, todas esas situaciones, una no saciedad y un incremento en seguir comiendo. Entonces, porque con la sal te permite seguir dándole. Y entre medio una cerveza o algo para pasar, lo cual la cerveza también te incrementa la sed. La cerveza es una de las bebidas que no quita la sed. Yo soy poco cervecero, entonces no conozco mucho ese detalle. Yo soy más de tomar agua. Perfecto. Mientras el agua sea pura y natural, más me gusta el vino. No sé hasta dónde va a ser pura y natural el agua, pero en fin. Bueno, estamos entonces con estas comidas, estamos con un pequeño homenaje al doctor Monkeberg, pues realmente, cuando yo pienso que ganamos 2 Copas América y un montón de cosas, le debemos mucho a él, porque primero se pensaba que el chileno era bajo, era de 1,50 m, no, dijo, esto es que no llegamos a nuestra completa formación. Claro. Que el cerebro no es más chico, más limitado, no, o sea, tuvo que vencer un montón de mitos. Claro, fíjate que dentro de esto yo tuve algunos cursos con él en los años mozos y varios seminarios en la Universidad de Chile, y él planteaba siempre un ejemplo bien sencillo, decía, ¿usted conoce el bonsái? Uh-huh. Eso es lo que nosotros hacemos genéticamente en la población, ¿no? Mala alimentación, pocos nutrientes, por lo tanto crece como el bonsái chiquitito, reducido. Todo igual pero chiquitito. Claro. Entonces se homogeneiza y se da como factor cultural de que todos estuviéramos la mujer en torno al 1,50 m y el varón sobre el 1,60 m, 61 ya eran altos, ¿no es cierto? Hoy en día nuestros hijos y nietos pasan el 1,80 m, 1,90 m. Sí, fíjate que cuando yo era niño, yo calzaba 43 y era el patudo de todas partes, y la verdad es que las tareas, como llamaban los zapatos, llegaban hasta el 42 y de repente venía 1 o 2 43 y no los usaba nadie, después los prendían en liquidación. Y yo compraba muchos zapatos de liquidación, porque era el único que calzaba 43, pero ahora la cantidad de chiquillos que calzan 44, 45 ya... Claro, yo tengo un caso cercano que sus zapatillas las compra por Amazon en Estados Unidos porque no encuentra... Claro, es que tenemos ahora yo me debo un 81, era de los altos, y ahora soy un enano en cualquier parte. Claro, vamos viendo a llegar a la media en este momento dentro de las generaciones jóvenes, ¿no? Claro. Dentro de las generaciones adultas sigue siendo alto. Claro, pero la gente que juega voleibol, básquetbol aquí en Chile es altísima. Oye, los primos Grimal, pues uno los mira y le llega al hombro, pues son enormes. Así es. O sea, las nuevas generaciones, gracias a todo esto que estaba señalando, salen mucho más altas.
Oye, y tocando, ya que tú has sido un homenaje a Monker, a mi profesor Juan Arroyo, que fue el impulsor acá en Linares, Del voleibol. que yo lo tuve aquí en mis inicios en el Instituto Linares, y lo terminé después en el León Prado en Santiago, y después de vuelta volvió acá, y es quien nos puso y nos posicionó a nivel mundial, así como Monker nos posicionó dentro de la tecnología y la ciencia y la investigación. Juan Arroyo, con su humildad marianista, que en todas partes en medios de comunicaciones nacionales lo han colocado como sacerdote y no como hermano marianista, fue un impulsor de generar darle una vida sana y útil a las condiciones que tenían, ¿no es cierto?, de altura y vocación, de que vienen de una familia de voleibolistas. Claro, y él tenía, yo lo entrevisté tantas veces. ¿A Juanito? Sí, pues demasiadas veces, muchas veces, incluso hicimos cursos, digamos, pero es importante porque a Linares lo destaca, una ciudad con 95.000 habitantes, y ya somos 8 veces campeones nacionales de voleibol, digo, claro, en los últimos años. Entonces uno piensa... Y ahora con medallas de claro, oro. Y ahora con medallas de oro. O sea, las cosas se hicieron bien. Lo que hizo Monkever, el doctor Monkever, la verdad es cuando decían primero... La gente le va a dar leche y la va a botar porque va a pintar las canchas. O la va a vender, que es lo típico, la va a vender. Bueno, le daremos más. Más hasta que ya después saturemos el mercado. Claro. Y fíjate, los resultados que se dieron son brutales. Así es, pues. Y eso tal vez, viendo dentro de lo que es tu programa de vida cívica, si lo colocamos en la ciudad, a nosotros nos falta... estos mínimos Monkever, si se requiere, sin ser peyorativo con él, sino de gente que realmente quiera hacer cosas y posicionar nuestra ciudad. Porque quienes la han posicionado principalmente han sido, como estos casos, gente que no es nativa, y los que ya le hicieron grande a Linares ya están todos fallecidos, y 50, 60, 70 años atrás. Uh-huh. Nos falta esta generación de oro ahora, de que tomemos nuestra ciudad y la posicionemos no para los demás, sino para hacerla más grata para nosotros mismos, que creo que eso es la función de educación cívica, de la función cívica. ¿Será cómo convivir de buena forma y bien interrelacionado entre nosotros? Entre la gente incluso que estamos nombrando, y podemos nombrar a varios más, es gente que sí le interesaba mucho la vida cívica de la ciudad. Exactamente. No solamente él, sino que quiere a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, a sus alumnos, y hagámoslo entre todos y lo vamos a hacer bien. Y la verdad es que a Chile lo posicionó y lo elevó bastante, porque salimos con una inteligencia más grande, porque la gente que se alimenta bien, si no estás alimentado no vas a poder desarrollar el cerebro. Claro, no vas a tener, o sea, sencillamente quedas en una postura muy concreta, que es satisfacer tus necesidades básicas. ¿Y cuál es? Tratar de comer y vivir, y claro, tener una parte donde poder vivir y protegerte de la lluvia, digamos. Entonces no te da la oportunidad de la vida en esas condiciones de poder ir más allá. Es decir, poder estudiar, pero bueno, ¿estudiar cuándo? ¿Cómo? Si yo tengo que tener las primeras actividades para lograr comer algo, ¿no? Y así tenemos que nuestro sector, y vamos viendo ahora los primeros universitarios dentro de grupos familiares, incluso con abuelos analfabetos. Claro. Te das cuenta de cómo hemos evolucionado a un nivel nacional, y tal vez hemos quedado un poco en el letargo colonial, como se hablaba en la siesta colonial, un poco dentro de las regiones. Pero cuando uno pasaba, estábamos en el cuarto básico, después pasamos al sexto, después de la revolución ya pasamos al octavo obligatorio, después al cuarto medio, y llevamos con niveles universitarios, o sea, vamos subiendo. Lamentablemente nuestra región se estaba quedando un poco más abajo en la escolaridad. Así es. Y ahí tienen que aparecer algunos visionarios que se la jueguen, porque todos subamos. Pero fíjate que aquí la relación básica que se ha planteado como políticas públicas, pero no se han llevado finalmente a la práctica existiendo las leyes, es que donde ha estado la falla principal no es en lo cívico, o sea, la relación entre las personas en la ciudad, sino intrafamiliar. ¿Quiénes han flaqueado o quiénes se han venido menoscabando en sus roles en la familia? Hoy en día se perdió muchos factores de el respeto por el otro, el respeto al padre, el respeto a la madre, el respeto al profesor, el respeto a carabinero, a la policía, claro, etcétera, etcétera. Al entonces, árbitro. Claro, entonces estamos en una sociedad en que inicialmente en el periodo de los 3 a 4 primeros años de vida, que es donde deberíamos nosotros cultivar lo que tú planteabas en cuanto a lo cognitivo,
dado que entre los 3, 4 años a 5 años se produce lo que se llama la poda neuronal. La poda neuronal significa todos nacemos con una dotación de billones de neuronas, pero en ese periodo etario todas las que no se ocupan, o sea, no han sido estimuladas, se autocomen. Se produce una autofagia, muere, desaparece. Entonces estamos desaprovechando como sociedad, donde deberíamos formar nosotros con valores que eran, como un poco tomando lo que tú tomabas, los primos Grimal, en el sentido de darles una actividad física, motivarlos a que pueden superarse, a que no están compitiendo contra el otro, sino contra sí mismos. O sea, yo debo mejorar mi potencial hasta llegar al máximo. Todo eso era de la familia. Y claro, quienes hoy día vemos que representan a Chile en estas actividades son familias que inviertan en sus hijos. El Chino Río no llegó a ser lo que llegó a ser por la sociedad o la confederación de tenis. Y González es porque su familia invirtió en él. Entonces, esos factores creo que son ejemplos muy buenos de darnos cuenta, como ejemplo, ¿no es cierto?, de que las familias estamos fallando. Estamos haciendo una pérdida a futuro de nuestra sociedad, de nuestra especie, de nuestra comunidad. Claro, tenemos que potenciar la familia. Claro, hasta en la Constitución sale, pero en la vida práctica la estamos tergiversando de esa forma. En la medida en que tú has planteado el concepto, te he escuchado, de posmodernidad o la verdad dentro de estos aspectos, es darte cuenta de lo que hoy en día es una realidad, de que lo que es el concepto de realidad es totalmente subjetivo. Y de ahí se vino una maraña de situaciones de caída estrepitosa en decir, bueno, ¿la objetividad como tal existe? No, no existe. Existen objetividades subjetivas parciales de cada persona. Entonces, ¿qué quiero llevarte con esto? O sea, el sentido que todo el desarrollo a nivel global del orbe ha sido centrarse en el individuo, que estas fueron las políticas socialdemócratas de los países nórdicos en la década del 60. Y que los resultados hoy día tenemos gente aislada, gente sola, alta tasa de suicidios por la soledad misma, en que se están tomando experimentos a nosotros por distintas ideologías políticas, en que estamos volviendo a centrar todos los derechos, no en lo cívico, sino en el individuo como un factor de desarrollo en que exige todos los derechos para él, pero que al mismo tiempo, unido a lo que es el concepto de capitalismo, ¿no es cierto?, y el cosismo de adquirir cosas, estamos formando un individuo centrado en sí mismo y que su éxito radica en lograr objetivos económicos para demostrar que él es. Ese es un error filosófico realmente brutal, digamos, que cada uno se centra en sí mismo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto vale? Ese sabemos que no es cuánto soy, claro, es otra cosa. Entonces nos vendieron el concepto equivocado y ahí nos equivocamos todos. Y como una idea muy buena la tomamos todos como un factor de populismo. O sea, qué mejor que nos centremos en uno mismo. Entonces, hemos ido perdiendo ese factor gregario que ha sido la base social y desarrollo de nuestra sociedad por este factor de individualismo patológico, si tú te quieres. ¿Por qué lo digo como patológico? No siéndolo, sino ejemplificando de que hemos perdido el contexto de la preocupación por el otro. La otredad. A mí no me interesa que a ti te vaya bien. A mí me interesa de qué puedo sacar provecho de ti para que a mí me vaya bien. Y así se están utilizando los padres, con las famosas tarjetas, ¿no es cierto?, de crédito de quien paga esto. La Organización Mundial de la Salud, en mis tiempos de estudio, la adolescencia terminaba entre los 18, 19, 20 años. Hoy en día, la adolescencia, por concepto de un organismo internacional como la Organización Mundial de la Salud, te lo radica entre los 30 y 35 años, porque una de las variables de la adolescencia es la dependencia del núcleo familiar. Claro, y ahora hasta 28, 30, sigue dependiendo. Y ahí salieron los grupos Nini, ¿no? Ni trabajan ni estudian. Entonces, ese factor, te fijas, ha ido corroyendo este factor cívico de la preocupación del otro. ¿Me preocupo yo de conocer a mi vecino? Nada. Entonces vamos generando un factor de pérdida de civismo y un factor de un enclaustramiento hacia el individuo, donde se produce una pugna de choque de competencias que a la larga terminan dañando la comunidad.
Claro, pero fíjate que antes había un interés, y los adultos mayores lo mantienen mucho todavía, de ir a votar, todo su deber cívico, cosa que ahora no está tanto. No, porque tú te vas dando cuenta en base a que voy a votar, pero termino siendo traicionado en mi confianza del voto, porque la persona en una democracia representativa como la nuestra, termina siendo lo que le ordena al partido y no lo que prometió a su votante. Entonces terminamos generando castas sociales. Fíjate que cuando se habla de, muchas veces la parte política habla de los privilegiados, empresarios y millonarios, yo te diría que a veces conviene mirarse al espejo. Los mayores privilegiados en Chile son la casta política. Date cuenta que todavía siguen con derechos medievales, con el factor de su fuero, el fuero parlamentario. Entonces, si yo tengo fuero, por Dios, soy el más privilegiado de un país. En consecuencia, te fijas, jugamos mucho con la semántica, una semántica verborreica que te abarque mucho, que te genere ilusiones en ti, me elijas a mí como tu futuro político, pero termino haciendo lo que el partido me dice o lo que mi grado ético me indique. Pero ya tus necesidades pasaron, ni siquiera pasaron a un plano en la lista al último, no existen sencillamente, ¿no? Claro, entonces, yo pienso que si cada uno pensara así, yo creo que hay hartos problemas y errores, pero si cada uno dice voy a ser un ermitaño y no voy a participar de la vida cívica, ahí se forma un problema, pero brutal. Exacto, fíjate que tú lo planteémoslo como el ejemplo que tú das, el ermitaño. Al aislarte tú socialmente y, a vivirse en la precordillera con una condición de vida natural, todo lo demás, vas perdiendo condiciones que son mentales, de salud mental. Vas inhibiendo tu lenguaje, vas dejando de hablar, vas perdiendo el léxico, el factor semántico, y te vas reduciendo a monosílabos, a afirmaciones de cabeza, a gestos. O sea, ahí tenemos el mejor ejemplo de que nosotros, para poder seguir un desarrollo integral, o sea, es decir, tanto de salud física como de salud mental, necesitamos al otro, a los otros, y darnos cuenta que en cierto sentido todos vivimos una cadena de necesidades. O sea, yo genero basura, el consumista genera basura, bueno, hay alguien que le saca su basura y le lleva su basura. Entonces, todos somos muy necesarios en esa cadena. Todos somos necesarios, claro. Y todos somos muy importantes, desde el trabajo más mal mirado hasta el mejor bien mirado, como puede ser un cirujano plástico hoy en día, ¿no es cierto? Para que me cambie todo el factor estético, me haga sentirme al espejo más joven, aunque por dentro siga siendo la misma persona. Cuando llega a la escalera te das cuenta de la edad, dices, no exactamente. Entonces te das cuenta que todos necesitamos, no podemos tender a aislarnos. En el caso opuesto, el niño, que son los denominados niños ferales, que han sido, por distintas circunstancias, han perdido a sus padres y han quedado en zonas selváticas o zonas aisladas, y han tomado como aprendizaje la conducta de algunos animales mamíferos que los han adoptado, pero pierden la característica del lenguaje humano. Y si pasan 5 o 6 años, que hay muchos casos, yo hice 2 o 3 investigaciones al respecto, y he visto todos los casos que aún hoy siguen existiendo. No recuperas el lenguaje, lo recuperas en un nivel de básico, ¿no? 5 o 6 años de edad. No adquieres con monosílabos y con sistemas muy concretos de pensamiento. O sea, para ser seres humanos necesitamos entrar a este factor artificial de nuestra cultura. Que el lenguaje es básico en nuestro desarrollo, el cerebro, todo está en función del lenguaje. Antiguamente las antiguas teorías pensaban que el lenguaje era innato, o sea, tú por nacer y ser humano ya tenías el lenguaje. Chomsky, tenemos otros tantos investigadores, hasta que se demostró de que no era así. Está en nuestra genética, pero necesita la estimulación adecuada para desarrollarse. Y esto se da en los primeros años. En los primeros años, los primeros 2, 3, 4 primeros años. Entonces, necesitamos al otro en una relación cívica, ética,
para poder seguir siendo y mejorando nuestra condición de especie humana. Ahora, ¿cómo lo logramos esto? Hay que traer de nuevo la educación cívica hasta los colegios, hacerla por radio, hacerla en las casas. Fíjate que yo creo que el aporte que hace este programa es magistral, o sea, en el sentido de preocuparse de generar esta relación, desde la comunicación de la relación de la persona que va a comprar a la feria libre, hasta la relación del ciudadano como ente cívico con la votación para elegir a sus legisladores y autoridades, ¿no es cierto?, que gobiernan el país. Todos esos factores conversados en espacios como este van generando una conciencia cívica, ¿no? No vas a aprender cívica porque te generen en la enseñanza media, en alguno de los últimos momentos, media hora o 10 minutos a la semana para que te enseñen algo y te digan, mire, esto significa tal, tal, y entren en definiciones. La educación cívica nace desde la relación cívica en el entorno familiar. Claro, lo que tú ves porque uno finalmente hace lo que van haciendo los mayores. Exactamente. Te fijas, la educación formal es un complemento a esa educación informal que se recibió del respeto al otro. Entonces tenemos muy buenas relaciones, por ejemplo, en algunos grupos religiosos, por ejemplo, los grupos evangélicos, que cuidan a la otra persona desde su componente, decirte, bueno, hola hermano, todos son hermanos, todos generan una unidad, una preocupación, un cierto factor. Bueno, eso si lo pasáramos al mundo actual laico y lo retomáramos en tiempos de 20, 30, 40 años atrás, nos vamos a dar cuenta que hemos perdido ese factor gregario de preocupación por el otro. Sí, yo leo actas a veces antiguas de la década del 40, fines 40, principios del 50, y las mismas iglesias salían a hacer un montón de trabajo social, que en ese tiempo lo hacía menos el gobierno, lo hacían los particulares, digamos. Pero era fuerte de ayudar a los demás, darles un ulpo, darles un café. Claro. Bueno, mi madre es una de las fundadoras de Cruz Roja acá en Linares. Cruz Roja en esos tiempos se hacían todos los programas y se salía a los campos a despiojar gente, bañarla. Literalmente, claro. Sí, no, textualmente, te lo digo porque lo veí y creo que una de las formas valóricas que yo tengo es haber desde los 6, 7 años haber acompañado muchas cosas y haber generado toda una conciencia más que cívica humanitaria, ¿no? De preocupación por el otro. Entonces, se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque ya son entidades que no tienen recursos. El mismo país, las ONG ya no reciben los dineros que recibían antiguamente porque el país ya tiene un ingreso per cápita mayor. O sea, y ahora cuando debemos hacerlo nosotros, desde nosotros, por eso te planteaba que falta esta generación que empieza a trabajar más por nuestra comunidad sin esa motivación de que iba a recibir dinero externo y preocuparse ahora de generarnos nosotros las instancias, se está perdiendo. Bueno, realmente vamos a tener que conversar más porque nos quedan muchas ideas más. Pero este es un programa que es gracias al Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y nosotros queríamos plantear esto hacía tiempo y ahora nos llegó la oportunidad con este programa. Así que te agradezco la oportunidad de haber podido conversar estos temas que prácticamente no se conversan, pero muchos se usan. Hacen falta. El factor cívico. Más eslogan que realidad. Bueno, conversación con Haroldo Basualdo, psicopedagogo, máster en gerontología. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti y a toda la comunidad que nos ha escuchado. Muchísimas gracias y nos encontramos para seguir conversando sobre este mismo tema aquí en el 95.7 de la Radio Ancoa. Radio Ancoa presentó Vida Cívica. Este programa llegó a ustedes gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.